bendición, hermano, un himno que habla de esperanza. Yo creo que lo que MCM, si alguien dice cuál es el sinónimo de MCM, yo digo MCM es la casa de la esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. MCM es la casa de la esperanza. Levante su mano, Padre. Aquí en esta casa tenemos esperanza. Vemos el presente y vemos el porvenir con esperanza, con expectativa, Señor. Aleluya, porque tú eres un Dios de esperanza. Eres un Dios que alimentas nuestra fe. Eres un Dios que no cambias, que eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Y por eso te amamos, Señor. Y por eso tenemos esperanza. No importa lo que esté sucediendo en el mundo. No importa cómo esté la economía. Nuestra esperanza está puesta en ti, Señor. Y sabemos que en ti somos más que vencedores. Y sabemos que tú nos darás la victoria en el nombre poderoso de Jesús. Así lo creemos y lo declaramos por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya, a su nombre gloria. Bueno, como prometimos, mientras van acomodando las mesas, las sillas para el panel, quiero que abramos nuestro corazón. Esta película o esta serie llamada Adolescencia, creo que fue una campanada a la conciencia mundial. Nosotros inmediatamente, casi al siguiente día que la vimos, comenzamos a hablar esto en la iglesia, y he visto también que muchas iglesias y muchos hombres de Dios están hablando el tema porque hay una preocupación genuina y real en el mundo por este tema. Creo que hemos traído la palabra de Dios a los corazones. Jesucristo, nuestro Señor, dijo en su misma palabra que lo más difícil del tiempo que precede a su venida sería la crianza de los hijos. Eso lo dijo el Señor. Hay de las que estén encintas en aquellos días y de las que críen. O en otras palabras, o en palabras más que podamos entender mejor, lo más difícil que estará sucediendo antes de que Cristo retorne a buscar su iglesia será la crianza de los hijos. Siempre ha sido difícil la crianza de los hijos, pero en el siglo XXI y en este tiempo se está volviendo una tarea llena de muchos retos y llena de muchos desafíos. De tal manera que hay padres que piensan que han perdido a sus hijos. Los hijos y los padres no se entienden, no se comunican, sobre todo los niños y los adolescentes. Y algunos jóvenes que ya salieron de la adolescencia. Algunos de nosotros como padres podemos cantar victoria con algunos de nuestros hijos o con la mayoría de nuestros hijos que ya superaron esa etapa. Pero los que están en cinta ahorita, los que tienen niños pequeños, tienen todo un reto por delante. Y nos hemos dado cuenta a través de la palabra que hemos dado y a través de las conferencias que hemos venido dando, incluyendo la licenciada Yosmaira la semana pasada, que hay muchas preguntas. Amén. Entonces vamos a tratar hoy de responder algunas de esas preguntas para todos. Amén. Con un panel de expertos en la materia, pero le voy a dejar también una recomendación, que además de esta orientación general que vamos a dar hoy en la casa de Dios, y la semana que viene, que es domingo de resurrección, estaremos hablando de la resurrección de los hijos. Amén, aleluya. La resurrección de los hijos. Aleluya. Y haremos un culto bien profético para que todos esos hijos que están como muertos, pero están vivos, resuciten. Amén. A una vida mejor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces le dejo la recomendación de que a pesar de esta orientación, que la tomemos, pero que podamos acudir a la orientación con las orientadores que vamos a presentar a continuación, que podamos tomar una cita con ellos. Afortunadamente, muchos de ellos trabajan en nuestro centro de atención integral comunitaria de nuestra fundación, Todas las Cosas en Común, y están allí para servir a toda la iglesia y a toda la comunidad. Denle un aplauso al Señor por eso, aleluya. Voy a ir llamando aquí a algunos de los panelistas. Mi hermana Diosani Sangroni, ella es docente en educación especial y en dificultad del aprendizaje. Le voy a pedir que suba por aquí. Vamos a darle un aplauso, aleluya.
Repito, docente de educación especial en dificultad del aprendizaje. Voy a llamar a la licenciada Sujei Rodríguez, que es licenciada en educación para el desarrollo de la cultura. Vamos a darle un aplauso también a nuestra licenciada que tanto hace por ayudar a tantos todos los días. También a la licenciada Yoleidy Sibira, que es psicóloga social. Vamos a darle y preside. Ella es la que preside el Centro de Atención Integral Comunitaria. Y vamos a llamar a la orientadora profesional María Gómez, aleluya, la esposa de nuestro hermano Jimmy, aleluya. Él canta y ella lo orienta. Si él ha agarrado un buen camino es porque ella lo ha orientado. Orientadora profesional, está dirigiendo junto a nuestras dos hermanas el programa de Yosmaira y Luisa, el programa que ellos le han puesto por título Renacer. Es un programa que nace en una preocupación de unas jóvenes de la comunidad, que son ellas, licenciadas, profesionales, por chamos que están echando bromita en el barrio, que estaban echando bromita y que parecían irrecuperables, pero han hecho un gran trabajo y si son recuperables, los han recuperado para la gloria de Dios. También hemos visto que el presbítero Ricardo Moreno, así como ha sido movido a apoyar siempre las labores del Banco de Alimentos, siempre, desde siempre, él también ha sido movido a ayudar a este programa a renacer, porque se identifica. De una vez cuando ve el programa se identifica y ha venido varias veces a la ciudad de Caracas a trabajar con las licenciadas, a buscar fondos, a conseguir donativos para útiles escolares, zapatos, ¿verdad? Así que vamos a dar un aplauso al presbítero Ricardo Moreno, su esposa, a Vanessa, aleluya, gloria a Dios. Vamos a llamar también a nuestra hermana Neila Urbina, que es abogada y defensora de niños, niñas y adolescentes. Vamos a darle un aplauso a una de nuestras defensoras de niños, niñas y adolescentes para toda la comunidad, hermano, atendiendo dramas y problemas en nuestros niños, niñas y adolescentes. Y también nuestra hermana Yesenia Justo, que es abogada y defensora de niños, niñas y adolescentes. Un gran aplauso, aleluya. Y vamos a llamar a un hombre llamado, aleluya, Keyson Carrillo, abogado y instructor fitness. Vamos a dar un aplauso, aleluya. Abogado e instructor fitness también. Y que ya, gracias a Dios, bueno, por experiencia lo digo, superó esas etapas. Y vamos a llamar a la licenciada en psicología, nuestra querida hermana Yosmaira Ruiz. Vamos a darle un aplauso, aleluya. No sé si estará Venezuela por allí. Si no está Venezuela, está Colombia. Alguien tiene que estar. Bueno, listo. Ellos son los que van a hablar hoy, no yo. ¿Cómo haremos acá? Yo voy a ponerme, yo quiero hacerle las preguntas. Ah, tengo un mueble para mí. Aleluya. Ah, bueno, yo he sentado. Aleluya. ¿Me veo bien ahí? Aleluya. Bueno, vamos a comenzar. Si alguien tiene una pregunta adicional a la que tenemos aquí, la va escribiendo allí y la hace llegar con los de protocolo para irlas agrupando allí y la vamos pasando al final. Amén. ¿Le parece bien? En la parte de afuera tenemos, le recuerdo a las hermanas que están trabajando con la maratónica, para los que no pueden venir el día de mañana, pero quieren participar en la maratónica, puedan dejar su petición y si tienen una semilla que dejar, se las dejan a ella. Y también están los trabajadores del Banco Provincial para los que quieran aperturar cuenta del Banco Provincial. El día de ayer se atendieron 46 personas y hoy están atendiendo a todo el que quiera hasta la 1 de la tarde. Un aplauso por el Banco Provincial que se movilizó hasta la iglesia para hacer esa gestión. ¡Qué bendición! Detrás vienen los créditos, dígame. Aleluya. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Vamos a empezar con la licenciada Yosmaira Ruiz. Y le vamos a hacer una pregunta. Una vez que hagamos la pregunta, no sé si le pedimos que se pongan en pie y la respondan de pie. Y se toman el tiempo para responderla. Licenciada Yosmaira Ruiz, estas preguntas fueron hechas por miembros de la iglesia en una encuesta que pasamos y más o menos agrupamos las preguntas que más o menos tiene toda la iglesia. A veces si la pregunta no me sirve a mí, pero me sirve para enseñar a otros. Amén.
Así que bueno, vamos a poner atención. Licenciada Yomaira Ruiz se pone de pie y le preguntan aquí, ¿cómo hacer cuando ya tienes un hijo que está adicto a los juegos y al uso del teléfono? ¿Cómo quitarle eso y que no se vuelva violento y agresivo? Buenos días, muchas bendiciones para todos. El domingo pasado estuvimos hablando de algunas estrategias que podemos usar para la parte de desintoxicar a nuestros hijos. Sin embargo, vamos a recordar un poco, hablamos acerca de enseñar con ejemplos. Nosotros como cuidadores, padres, representantes, debemos modelar un ejemplo a nuestros hijos. Lo otro sería poner límites en el horario y uso de las pantallas. Hablamos también acerca de enseñarle a nuestros hijos a usar la herramienta de una manera adecuada. O sea, mostrarle a nuestros hijos que la tecnología no es del todo mala si nosotros sabemos usarla. Si usamos esa tecnología para aprendizaje, para cosas positivas. Hablamos también acerca de buscar actividades extracurriculares. Y en esas actividades entran muchas cosas, deportes, música, entra el área de hacer actividades dentro de casa, juegos didácticos, ludo. El hecho hasta de ponernos como padres a enseñar a nuestros hijos a preparar una comida, un postre, actividades que los hagan a ellos desconectarse por tiempos limitados de las pantallas. Y así vamos logrando que ese uso excesivo que tenían nuestros hijos de los videojuegos, de las pantallas, vaya disminuyendo. Pero aparte de esto, debemos también tener en cuenta que este proceso va a depender mucho de la edad que tenga el niño o si es un adolescente. Si yo tengo un niño hasta los 6 años, quitarle la pantalla es más sencillo. Es decir, yo puedo tomar y quitarle totalmente la pantalla, suspendérsela por completo. Y ese niño los primeros días puede que le cueste adaptarse, puede que algunos días llore, diga que está aburrido, pero con el paso de una semana ya se va a acostumbrar a no usar esas pantallas. Si mi hijo está entre pasado los 6 y los 11 años, tengo que ser un poco más progresivo en quitarle la pantalla, no quitársela del todo de una vez, sino irlo disminuyendo progresivamente para no causar un impacto que pueda generar daños o que pueda ocasionar esa conducta violenta en el niño. Y si estamos hablando de adolescentes, es decir, desde los 11 que entran en la preadolescencia en adelante, aún más debo ser cuidadoso en que sea progresivamente. No voy a llegar un día y le voy a decir, listo, se acabó el internet, se acabó el wifi, se acabaron los celulares. No. Progresivamente voy a ir disminuyendo la cantidad de horas que ese chico pasaba en la computadora o en el celular y le voy a ir dando alternativas. Yo no puedo dejar a mi hijo con ese espacio libre sin hacer nada. Ok, ya no vas a usar, por ejemplo, de 2 a 4 el teléfono porque vas a estar en un deporte o porque vamos a ir a música, porque vas a practicar pintura, dependiendo de las habilidades y los gustos de mi hijo. Si mi hijo está demasiado intoxicado con las pantallas, busque ayuda. Busque un terapeuta que le ayude a ir quitando progresivamente el uso excesivo de pantallas para evitar esas situaciones lamentables que hemos visto en redes sociales. Una pregunta que quisiera añadir, licenciada, es que la palabra adicto, antes uno la conocía con problemas de droga o de alcohol, ¿verdad? Pero se ha visto que la palabra adicto ha evolucionado y hay gente que está adicta al sexo, por ejemplo, a los juegos, adicta a las apuestas. Y entonces, ¿cómo se determina que una persona, niño, adolescente o joven, está adicto? ¿Quién determina eso? Recuerden que he evolucionado porque todo lo que me genera dopamina me genera placer y por ende me genera una adicción. Por eso, todo lo que es relacionado a las pantallas, a los videojuegos, al sexo, me genera dopamina y por ende es una fuente de adicción. Mi cuerpo, al sentir ese placer, quiere seguirlo teniendo y por eso se considera adicción. ¿Dónde lo voy a considerar adicción a las pantallas? Cuando mi hijo
ya no se ve sin el celular. Que cuando yo intento decirle, hey, préstame el celular, ese niño entra en una crisis ansiosa. Ese niño empieza a llorar, grita, se desespera. Entonces ahí tengo que darme cuenta que mi hijo está tan adicto a la pantalla, al placer que le genera esa pantalla, que necesito empezar un proceso de desintoxicación en ese niño o adolescente. Muy bien. Para usted misma, licenciada, una segunda pregunta. ¿Cómo ser un padre asertivo en la era digital? Bueno, para hablar de asertividad hablamos de un equilibrio. Es decir, yo comprendo que debo ser equilibrado. Esta era es totalmente digital y les hablaba la semana pasada, nuestros hijos deben aprender a usar la tecnología. Es necesario. Esta es una era digital. Entonces debo como padre, representante, cuidador, aprender a hacer un equilibrio entre el hecho de que mi hijo use la tecnología, pero de una manera adecuada, correcta, para su beneficio y no que sea algo destructivo o nocivo para él. En este proceso yo debo aprender a conocer a mi hijo. Lamentablemente, sobre todo en la etapa de la adolescencia, hay padres que no conocen a sus hijos. No saben cuáles son sus gustos, cuáles son las cosas que ellos desean, lo que quieren hacer, lo que anhelan. Entonces es momento de volver a retomar el conversar con nuestros hijos, sentarnos, escucharlos, saber qué quieren, qué les gusta, qué quieren hacer, cuáles son sus anhelos. En ese proceso de conocer a nuestros hijos, nosotros empezamos también a descubrir cómo puedo ayudarlo a desintoxicarse. Empiezo a descubrir también cuáles son sus intereses, qué actividades puede hacer extra, porque no todos van a ser funcionales en el deporte o no todos van a ser funcionales en la música. Entonces, en ese proceso de yo conocer a mi hijo, puedo orientarlo acerca de qué actividad extracurricular puede hacer, acerca hasta de qué carrera puede estudiar. Todo eso va a depender de qué tanto yo logre conocer a mi hijo. En ese mismo proceso necesitamos una comunicación adecuada entre padres y hijos. La base en todo esto va a ser esa relación, esa comunicación, el poder sentarnos y hablar de una manera asertiva con nuestros hijos. A veces muchos hijos son agresivos con papá o mamá porque también se sienten violentados por mamá y papá. ¿Por qué? Porque mamá y papá llegan de una manera, de una vez. Es verdad, nosotros somos la autoridad para nuestros hijos, pero si yo llego de una vez de una manera irruptiva a decirle, no vas a hacer esto, pegando gritos, yo voy a provocar en ese niño que él se porte de una manera agresiva. Entonces, si yo, conociendo el temperamento de mi hijo, aprendo a cómo llegar, a cómo hablar, a cómo orientar, porque en este proceso usted también debe aprender mucho acerca de tecnología, prepararse, porque usted es el que está capacitado para orientar. Recuerden que les hablaba de que el cerebro humano no madura sino hasta después en el proceso de 20, 24 años. Es decir, que si usted tiene un adolescente, obviamente es inmaduro. Y usted como mamá, papá, es el que debe encargarse de ayudarlo a que él pueda procesar ciertas informaciones que su cerebro aún no procesa por su inmadurez. Usted es el que tiene que saber cómo darle ciertas informaciones que él todavía no procesa. Entonces, este compromiso debe ser sobre todo de papá y entender que es algo equilibrado. Bueno, vamos a darle un aplauso a la licenciada Yomaira. Quiero añadir algo allí. Muchas personas han dicho que a veces el primer adicto no es el niño, sino el papá. O la mamá que no sale de ver Instagram. Entonces la mamá está pegada y la mamá entonces no tiene fuerza moral para reclamarle al hijo o a la hija, porque se suelta el teléfono y el hijo le dice, suéltalo tú primero. Una conducta imitada. Entonces a veces los papás son los primeros que tienen que ir para el psicólogo y para el psiquiatra. Díganme. Y en la Biblia, que yo puedo hablar por la Biblia, yo voy a hablar por la Biblia, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa,
para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero dice a los padres, ve, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Lo que decía la licenciada ahorita, que a veces los provocamos. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlo en la disciplina y amonestación del Señor. Y en la traducción lenguaje actual dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Entonces a veces la forma de tratarlo, a veces la forma de hablarles y a veces la forma de arrancarles las cosas, lo que los hace es enojar. Y la palabra dice, no los hagas enojar. Y tú tienes que saber cómo se enoja tu hijo. Amén. Así que no solamente la responsabilidad del hijo con el padre, sino también del padre con el hijo. Hace poco leíamos un texto cuando empezamos la enseñanza que dice, corrige a tu hijo entre tanto que hay esperanza, pero no se apresure tu alma para destruirlo. Lo primero que tiene que saber el padre o la madre es que el hijo no es tu enemigo, es tu hijo. Y si tú no lo amas y no lo corriges con amor, ¿cómo podemos esperar que los amigos en el colegio lo traten con amor? Amén. El amor, dice la palabra, todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera. Y el amor, hay una cosa, dice, no hace nada indebido, ¿ves? No maltrata, no solo el maltrato es físico, a veces el maltrato, a veces es peor una palabra que un golpe. Dice la palabra de Dios, hay hombres que sus palabras son como golpes de espada. O sea, que una palabra lo mata. Entonces, bueno, pila con eso. Esa es la palabra de Dios. Segunda participante, la licenciada Diosani Sangroni. Vamos a ponerse de pie. Ella es la que pone derechito a Raulito, al de la banda. Le vamos a hacer una pregunta, licenciada. Dice, ¿cómo se ve afectado el rendimiento académico? Muy importante. Por el uso excesivo de las pantallas. Bueno, buenos días, iglesia. Se ve afectado de dos maneras, una de manera indirecta y la otra de manera directa. Cuando hablamos de la manera directa, hablamos del proceso cognitivo que tiene el individuo. Y en este caso, bueno, yo como especialista, como docente de educación especial en dificultad de aprendizaje, yo evalúo las áreas de desarrollo de cada niño. En el área cognitiva, que entra lectura, escritura, cálculo matemático, en el área socioemocional, en el área kinestésica y en el área de lenguaje. Podemos observar que si el individuo se ve afectado por el uso excesivo de las pantallas, se afecta cada una de esas áreas de desarrollo de los niños. La primordial área que se afecta es el proceso de concentración y de atención. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos y tenemos este aparatico por aquí, y para nosotros también, como ya adultos, es llamativo, y la sobreexposición de contenidos que tenemos acá hace que el niño también tenga concentración excesiva en este aparato. ¿Y qué sucede? Muchas veces nos ha pasado en los salones de clase que los niños desean ir a casa nada más para estar acá, para hacer un juego, para revisar redes sociales, entre otras cosas. Y no hay atención en las actividades más complejas como lo son la lectura, la escritura y el cálculo matemático, porque a ciencia cierta, pues lleva como que un poquito más trabajo que el niño manual agarre su lapicito, se siente en su pupitre y agarra el cuaderno para escribir, pues es mucho más complejo. Y entonces en los aparatos los hacen más sencillo. ¿Por qué se los digo? Si ustedes agarran a uno de sus hijos o nietos pequeños de 6 años de edad, ellos van a agarrar el teléfono y aunque no sepan leer ni escribir, ya saben en dónde está todo, absolutamente todo. Tienen ahí los iconos de TikTok, Instagram, Telegram, WhatsApp, YouTube. Y entonces, como no saben ni escribir ni leer, agarran y buscan el icono del micrófono. ¿Y qué hacen? Buscar videos de Peppa Pig. Y entonces no escriben, pero ya saben cómo hacerlo. Y resulta que eso, ¿verdad?, crea en ellos puede crear en ellos déficit en el aprendizaje. Además de eso, también nos puede traer como consecuencias en los niños lo que es la memoria y el aprendizaje. Cuando hablamos de la multitarea,
yo me puse a investigar un poquito acerca de las redes sociales, porque yo soy adulta, una mujer adulta, pero me puse a investigar un poco acerca de eso y habla que el teléfono nos crea a nosotros multitareas. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, hacemos demasiadas cosas a la vez en los teléfonos celulares. Como por ejemplo, yo estoy estudiando o trabajando, pero también pongo música en el teléfono y tengo mi teléfono y me llega una notificación. Y yo paro mi estudio o mi trabajo para recibir esa notificación. Y esa multitarea crea que el estudiante y el niño tenga problemas en la memoria de largo plazo. Si la tiene, la pasa y la reduce a corto o un mediano plazo. Eso es una de las consecuencias que nos trae el efecto del uso excesivo de pantallas en los niños. ¿Por qué hablo en los niños especialmente? Bueno, porque los niños están en un proceso de desarrollo que para nadie es un secreto que están en plena maduración. Como lo dijo la licenciada Yosmaira la semana pasada, su cerebro está en pleno desarrollo y bueno, está adquiriendo nuevos aprendizajes y nuevas experiencias y por eso tienden a tener este colapso mental en su mente. Otra de las causas es la reducción de tiempo, mi apóstol, porque los niños, adolescentes y jóvenes, e incluso nosotros mismos como adultos, tenemos a agarrar el teléfono y ahí colocarnos un buen rato. ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos otras cosas que hacer, pero por estar metidos en el teléfono dejamos cosas puntuales como lo que es el área académica. Están dejando a un lado el área académica por estar metidos en el teléfono. Y mamá y papá, ¿qué pasa? Bueno, mamá y papá en casa, no, sí, como el muchacho se me queda tranquilito, yo lo voy a dejar ahí para que, bueno, yo pueda hacer mis cosas y él está ahí tranquilo, sin ni siquiera saber que le están creando un problema o un déficit en el aprendizaje. Y es por esto que es necesario la reducción del uso excesivo de teléfonos. Y además, por último, para responder esta pregunta, hay una cosa que es más que todo médica, pero que es sumamente importante, que también trae como consecuencia. Y es que yo, por ejemplo, yo como docente especialista, yo trabajo con niños con déficit de atención, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, con autismo, con retardo, con visuales, auditivos. Y este aparato y el uso excesivo del mismo tiende que ellos haya ceguera y resequedan los ojos. Y bueno, eso es más médico, pero en este caso interfiere mucho en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque nosotros como docentes ahorita tenemos que hacer cosas extremadamente alusivas, con demasiados colores, con cosas llamativas para ellos. ¿Para qué? Para que ellos poder captar la atención y la concentración. Por eso es que nosotros en las aulas de clase, docentes que están por aquí, si hay representantes, tenemos en casa que los vamos a poner a hacer una tarea y el niño que hace se desconcentra. No, pero es que estoy aquí, no, pero es que estoy allá. Y entonces tenemos que hacer y tenemos que prever que el uso excesivo de las pantallas no interfiera en el proceso académico del niño. Excelente. Yo creo que ahí contestaste también la cuarta pregunta. Decía, ¿se puede desarrollar déficit de aprendizaje a causa del uso excesivo? Creo que la contestaste. Sí, efectivamente, sí se puede desarrollar déficit de atención en el aprendizaje y también, aparte de eso, interfieren lo que es la lectura, la escritura y el cálculo matemático. Nosotros atendemos diferentes dificultades, que en este caso es dislexia, que es el problema de la lectura, disgrafía, que es el problema de la escritura, y lo que es discalculia, que es el proceso en el cálculo matemático. Mientras el niño esté en su proceso de aprendizaje y no está bien consolidado, pues vamos a tener dificultades en esas tres áreas que acabo de nombrar. Entonces es demasiado extenso este tema y para reflexionar. Qué bueno, denle un aplauso pues a la licenciada. Vamos a escuchar ahora a la licenciada Sujei Rodríguez. Vamos a ponerle que se ponga de pie y le hacemos la quinta pregunta. ¿El uso de la tecnología de información y comunicación puede ser una herramienta educativa?
Definitivamente. ¿Me permite? Vamos a comparar esta herramienta con cualquiera otra. Por ejemplo, un cuchillo es una herramienta, ¿sí o no? Ajá. ¿Y un cuchillo para qué sirve? Para hacer comida o puede servir para matar. Es el uso que tú le des. ¿Sí? El uso equilibrado que le demos a todas las cosas. Hablando de la tecnología que incluye el teléfono, la tablet, la computadora, toda la tecnología es útil para nosotros, fue diseñada para eso. Lo que pasa es que, como nos está diciendo nuestra licenciada, como nos pone adictos y es demasiado divertido y entretenido, creemos que allí encontramos todo. Lo que pasa también, mi apóstol, es que hay un déficit muy grande en lo que es la atención de nuestros niños. Nosotros como padres los descuidamos y pensamos que es el aparatico el que va a hacer la guardería de ellos, el que los va a entretener, el que los va a educar, el que va a hacerlo todo. No, es tu trabajo como papá y mamá. Tu trabajo es hacerlo sentir a gusto, amado, ¿verdad? Guiado, orientado. Ese es tu trabajo como padre, no es de la tecnología. La tecnología es una buena herramienta, como por ejemplo podemos usar allí juegos. Hay juegos que nos ayudan a aprender a leer, a aprender a escribir incluso, porque te puede dictar las palabras, imágenes, canciones divertidas. Tenemos en esas plataformas a Viper. Las mismas prédicas de nuestro apóstol están en las redes. Las redes son buenas, es el uso que tú le das. Entonces sí puede servir como una tremenda herramienta de crecimiento. ¿Cuál es mi consejo? Como madre primero, ¿verdad? Que no dejemos que la tecnología nos avasalle, nos arrope, sino que nosotros seamos esas atalayas defensores de nuestros hijos. La herramienta es buena si tú la sabes usar, si la sabes usar para crecer, porque allí puedes conseguir tutoriales excelentes. En las redes de nuestro apóstol consiguen escuelas para padres magníficas, de esta servidora incluso, ¿verdad? Pero es como tú le des el uso. Puedes conseguir recetas, tutoriales de cualquier calidad de profesionales que tú consigas allí, porque es como una gran enciclopedia, una gran biblioteca, y es útil, muy útil. Nosotros estamos estudiando todas, ¿verdad? Nos las pasamos estudiando, incluso podemos conseguir allí plataformas que nos sirven para hacer diplomados, ¿verdad? Para estudiar en línea. Excelente, es una tremenda herramienta. La cosa es que si tú la usas para alcanzar tu objetivo y para crecer, te es útil. Y ahí volvemos a la comparación del cuchillo, ¿verdad? Es una herramienta que te es útil para crecer o para destruir. Mi llamado de conciencia a los padres: no dejemos que nuestros niños sean criados por la tecnología, porque ya no está diseñada para amar a tus hijos. Ella está diseñada es para que tú consumas y seas consumidor todo el tiempo. ¿Tú quieres que tu hijo sea grande, triunfador, profesional? O levante la mano el que quiere que su hijo sea malandro. Nadie va a levantar la mano, ¿verdad? Entonces, ¿de quién es esa tarea? ¿Quién debe vigilar eso? Papá y mamá, diga yo. Los otros no, yo. Yo como papá, como mamá, como abuela, como maestra, porque debemos tener una conciencia social. Si yo veo a otro niño, ese otro niño también es mi hijo. También es importante para mí. A lo mejor no se lo digo al niño, pero puedo hablar con su representante, ¿verdad? Mamá, papá, tía, abuela, quien sea. Mira, tu niño se la pasa en el TikTok. ¿Es malo el TikTok? Claro que sí. Si tú vas a buscar allí lo malo, pero también puedes conseguir allí cosas buenas. No muchas, pero si las buscas, las consigues. Es verdad. Si las buscas, las consigues. En estos días, no sé quién se me acercó. Profe, tengo problemas porque mi niño escribe muy feo, pero yo no se lo puedo traer. Mire, yo vivo muy lejos. Bueno, mire, métese ahí en el TikTok. Busque allí ejercicios de apresto y atención. Y allí le salieron cualquier cantidad de cosas. Lo que tú revises en la casa, los que tienen wifi, esas cosas, lo que tú como papá revises, eso también se le va a reflejar a los teléfonos que usa tu hijo. Si tú te metes en páginas que no convienen, allí también vas a conseguirlo tu hijo. Y no porque te vean, sino porque esos son aparatos inteligentes. Hasta el televisor. Queda allí como en el historial
entonces a la otra persona se le ve. Mire, yo soy poco frecuente de ver esas series de chinos, de coreanos, no sé qué. Pero en mi casa sí tenemos wifi y hay jovencitos, pues. Y a ellos les fascina eso. Entonces yo me reía demasiado porque me aparecen esas novelas chinas y la cosa. ¿Y por qué? Pues entonces la respuesta es esa, pues. Lo que tú ves o cualquiera de la casa que está viendo eso, también lo ven en algún momento. Entonces, estamos frente a eso es como una revolución, porque dice de la comunicación, pero no estamos tan comunicados. Es tecnología de la información y la comunicación, ¿verdad? Pero no es que estamos tan comunicados, porque en el fondo nos aislamos. La tecnología nos aísla los unos de los otros. Pero él no puede ser más inteligente que usted, el aparato, ¿verdad que no? No. Inteligentes somos nosotros. Amén. Diga, tengo la mente de Cristo. Amén. Inteligentes somos nosotros para usar con sabiduría la tecnología y para usarla a nuestro favor. Comparta en sus redes las prédicas. Comparta las prédicas que da nuestro apóstol. Y hay muchas prédicas buenas para escuelas para padres. Ustedes no han visto las mías, por cierto. Son buenas escuelas para padres porque yo también soy madre y tengo una experiencia ya. Como madre, como abuela, le puedo orientar bastante. Entonces, busque eso. Lo que usted ponga allí en esa lupita de buscador es demasiado importante para usted, para su hijo. ¿Y sabe qué más allá? Para la sociedad. Porque ¿a quién le estamos entregando a la sociedad? ¿Ah? ¿Qué estamos entregando, mi apóstol? Lo que usted eduque, eso es la siembra que usted le está dando a la comunidad. Y después vienen a nosotros, ¿verdad? Mi hermana, a la psicóloga, no, que mi hijo todo es chavetado. No, yo qué hacer con él, no, ya qué hacer con él tú, que eres su mamá, su papá. ¿Ah? Excelente. Ahora, licenciada, dicen aquí técnicas para usar la tecnología como una herramienta adecuada para aprendizaje. Creo que las está diciendo. Lo pues. estoy comentando. Ajá. Bueno, yo he visto, por ejemplo, que uno quiere buscar en YouTube, dice cómo resolver un polinomio y aparecen profesores de matemáticas. Y aparecen tutoriales profesores de matemáticas. Cosa. Yo le pregunté a unos bachilleres que le estaba celebrando con una hamburguesa, que si le ponía un polinomio y me dijeron, ¿poli qué? Casi le retiro las hamburguesas. Y le pregunté, ¿y si le pongo un ejercicio de trigonometría? ¿Trigonome qué? Y eran bachilleres. O sea, que estamos graduando bachilleres y yo digo, ¿y cómo van a hacer cuando entren a la universidad? Porque todo el mundo ve matemática básica. Y cuando le pongan un ejercicio, no van a poder, pues, básico, un ejercicio básico. Y entonces, todo bachillerato es la base para el primer semestre de la universidad. Y entonces hay una mala base y ahorita con dos días de clase que se ven y muchas veces hay que pagarle personalizado. Estoy viendo que ahorita estoy viendo personalizado. ¿Cómo personalizado? Porque no entienden en clase. Entonces hay que pagarle personalizado. Cuando en el tiempo de uno que personalizado, el personalizado uno eran 2 chancletazos. Lo que pasa es que volvemos al mismo tema, es el uso indiscriminado. Indiscriminado. Sí, porque no discriminamos lo bueno de lo malo. Lo que estaba comentando mi hermana aquí. Nosotros en la escuela o en el ámbito escolar también vemos eso. Hay docentes que también abusan. Todo es por las redes. Todo es la tarea en las redes, el WhatsApp, no sé qué. Eso es útil, pero no es con todo, es complementario. Muy bien. Muy bien, bueno. Un aplauso a la licenciada Sujei. Vamos a pedirle a la orientadora María Gómez. Tiene a Jimmy orientadito, póngase sobre sus pies. Ustedes jugarán si lo ha orientado bien o mal. Muy bien, gracias a Dios. Orientadora María Gómez, estrategias para concientizar de que estamos maltratando y cómo disciplinar sin maltratar física o verbalmente. Muy importante. Claro. Buenos días, iglesia. Pues muy importante la pregunta, ya que a veces maltratamos y lo hacemos de una manera inconsciente, ¿sí? A veces de repente ¿qué papá quiere maltratar a su hijo? Pues ninguno. Pero a veces entre tantas cargas, entre tanto trabajo, entre tantas ocupaciones, pues llegamos tan cargados en casa que lo primero que preguntamos es ¿qué hiciste todo el día en casa? Como que si el niño fuera el responsable de absolutamente todas las actividades que hay dentro del hogar. Y no es así. El niño ciertamente debe participar de actividades del hogar a partir de los 6 años, que ya tiene la capacidad. Pero para educar sin maltratar,
debemos comenzar a educar desde el ejemplo. Desde allí parte una buena educación. Si yo no les brindo un buen ejemplo a los niños, niñas o adolescentes, de nada sirve que yo le diga tantas cosas. Entonces, desde el ejemplo es que nosotros podemos comenzar a educar. Si yo soy una mamá, como lo decían anteriormente, que me la paso puro en el celular, voy a tener un niño que se la va a pasar solamente en el celular, porque él puede optar por una conducta imitada. Entonces es allí donde nosotros tenemos que comenzar a evaluarnos. A nosotros nos llegan muchos pacientes y nos dicen, doctora, ya no aguanto a mi niño, tiene esto, tiene aquello, y nosotros, oh, bueno, chévere, tráigalo. Vamos a evaluar qué es lo que está pasando con este niño o con este adolescente. Y cuando comenzamos a evaluar, nos damos cuenta que la raíz de la situación que tiene el niño es de los padres y no del niño. Entonces es como que, ok, siénteme al niño allá y pasen ustedes los padres. No, pero es que no soy yo. Sí, sí es usted, porque allí es donde está partiendo el comportamiento o la conducta inadecuada que tiene el niño. Entonces debemos ser conscientes si estamos educando desde un buen ejemplo. Si le estoy dando yo un buen ejemplo a mi hijo. Yo he tenido en consultas a niños que me dicen, pero es que mi mamá me manda a lavar los platos y ella sentada en el celular. ¿Qué niño no se va a molestar al ver que él está lavando los platos y su mamá en el celular? Si eso es lo que él quiere hacer. Entonces hay que ser consciente, realmente estoy educando desde el ejemplo, porque ¿cómo sé yo que puedo educar a mi hijo o que puedo enseñarle a mi hijo los quehaceres del hogar? Cuando yo estoy lavando los platos y le digo a mi hijo, ve tú barriendo. Estoy mostrándole un ejemplo a cuando yo lo mando y yo me siento, porque es que yo vengo cansada del trabajo. Entonces tenemos que ser conscientes si estamos educando realmente desde el ejemplo. Excelente, un aplauso. Pues aquí hay una pregunta que me parece muy puntual, pues, de alguna persona que lo está viviendo. Dice, ¿cómo podemos abordar un comportamiento de agresividad en un niño de 9 años que todo le molesta, golpea las paredes, las puertas, dice que no le gusta estudiar y no necesita aprender a leer? Le recuerdo a todos que Kevin y Keverson, creo, no sé si Kevin decía, cuando sea presidente voy a prohibir los estudios. No sé si era Kevin o Keverson. Era Kevin. Dice, si yo voy a ser presidente, voy a prohibir los estudios. No vas a ser presidente. Dice, ve, le gusta estudiar, no le gusta estudiar y no necesita aprender, le dice a la mamá, no necesito aprender a leer. Y solo quiere estar jugando en la calle y golpea a su hermano menor. Ajá. Ok, aquí vemos dos casos, ¿sí? Aquí hay dos preguntas en una. Hay una pregunta que dice, ¿cómo hago, verdad, para manejar una conducta agresiva en mi hijo? Y también está la pregunta de que no quiere estudiar, no quiere leer. Hay dos. La primera, para yo detectar que hay una conducta agresiva o cómo canalizo yo la conducta agresiva de mi hijo, en primer lugar, tener mucha paciencia. Si hay una conducta agresiva, yo no me puedo volver agresiva también, porque es que yo soy la mamá, yo soy la autoridad, yo soy la que mando y yo lo gobierno. No, porque entonces no voy a enseñar o no lo voy a educar desde el ejemplo. Entonces, ¿qué debo hacer allí? Mantener calma yo, pedirle sabiduría a Dios para llevar a cabo esta situación. ¿Por qué? Pasa que si el niño está en una crisis, ¿verdad? En una crisis de una conducta agresiva y yo llego y lo jalo y lo tiendo por los brazos y le digo, te sientas aquí porque yo mando, porque es que a mí me crió mi mamá así. Pero es que estamos hablando de una educación en el siglo XXI. Yo no sé a cuántos, pero a mí me pasaba, no soy muy vieja, tengo 30 años, pero a mí me pasaba que mi mamá cuando yo hacía algo inadecuado solamente me miraba. Bastaba con que ella me mirara para que yo mire derechita. Ahorita usted mira a un niño y el niño le dice, ¿por qué me estás mirando así tan feo, mamá? O te voltea los ojos como la nieta mía. Ajá. La nieta mía me volteó los ojos esta semana. Bueno, o le dice, porque tú me estás mirando así, pues. Y usted queda así como que, ay, Dios mío, ¿qué hago? Antes usted no le respondía a su mamá o a su papá. Usted veía que su papá le hacía una mirada fija y usted tranquilito. Ahorita usted llega y le dice, te quedas calladita, porque me estás pellizcando. De una vez, ¿verdad? Antes nosotros no solíamos hacer eso porque era un respeto. Ahorita se ve mucho en lo que es la crianza de los hijos, el miedo y no el respeto. Y nosotros tenemos que educar a nuestros hijos para que respeten, no para que nos tengan miedo, porque usted es un padre y usted no tiene por qué fomentarle miedo a su hijo, sino respeto. Entonces, usted tiene que enseñar a su hijo desde mantener primero la calma. Ok, ¿qué puedo hacer? Mi hijo tiene una crisis agresiva, mantengo mi calma, respiro profundo. No es fácil, no.
No es fácil porque usted lo quiere bien, también darle duro para que se calme, pero no es la herramienta adecuada porque le vas a enseñar más agresividad. Entonces, usted deja que ese niño pase su crisis de agresividad y luego te sientas y tienes una comunicación con él. ¿Qué te produce esa agresividad? Sin juzgarlo. Muchos padres cometen el error de juzgar a sus hijos o de comparar a sus hijos. Y es un grave error cuando comparamos. Es que yo crié el primero y el primero no era así. Pero el segundo me salió terrible, la estoy pagando todita. No, no lo compare, porque todos los niños son totalmente diferentes. Todos tienen un proceso de aprendizaje diferente, todos tienen un proceso conductual diferente, todos tienen su personalidad. Entonces, usted tiene que saber cómo abordarlos a cada uno de ellos. Pasa que lo siento cuando él esté calmado y le pregunto. Esa es una estrategia que usted puede usar con un niño agresivo. Le pregunto, papi, ¿qué te produce ese nivel de agresividad? Hay niños que cuando están muy molestos, están tan molestos, ellos suelen golpear las paredes. Y usted dice, ¿cómo la golpea y no se parte los dedos? Es el nivel de rabia que ese niño está manejando. Y usted, cuando ese niño baje su proceso de agresividad, usted lo siente y le dice, le explica las consecuencias que tiene su nivel de agresividad. Ok, si tú golpeas las paredes, puedes que en algún momento te partas los deditos y tus dedos sirven para esto, para aquello. Usted le explica. Son herramientas que usted puede usar. Ahora, si su hijo es muy agresivo y usted no sabe cómo canalizar esta situación porque ni usted se controla, yo lo invito a que usted busque una ayuda en terapia conductual, cognitivo-conductual, para que esto pueda mejorar. Si su hijo no quiere ir a la institución, no quiere ir a la escuela, hay que evaluar los factores que le impiden a él ir a la escuela. A veces los padres saturan mucho a los niños con la parte escolar. El niño sale de clase y va a tarea dirigida y luego quiere llegar a la casa a que el niño termine las tareas de la casa si no las terminó en tarea dirigida. Entonces es estudiar, estudiar, estudiar y estudiar. Y el niño ya está tan cansado de tanto estudiar que no quiere estudiar. Entonces hay que tener un equilibrio. Ok, mi hijo estudia, es necesario, es muy importante, pero ¿qué tiempo le estoy regalando yo a mi hijo también aparte de los estudios? ¿Lo estoy llevando a un parque? ¿Estoy compartiendo con él? ¿O solamente lo estoy saturando a estudiar? También pasa de que no solamente lo saturamos en estudiar, sino que ni tan siquiera nos sentamos a conversar con ellos. Entonces también es sentarse a hablar con ellos y preguntarles, ¿por qué no quieres ir a la escuela? ¿Algún amiguito te está haciendo un comentario inadecuado? Porque también existe lo que es el acoso escolar o lo que bien conocemos como bullying. De repente ese niño está padeciendo de bullying en la institución. Y no lo dice, no lo habla, porque no hay una comunicación entre padre a hijos. Eso a veces se pierde por el día a día. Entonces eso es algo que se tiene que fomentar y que se tiene que mantener mucho. Recuerden que la base de todo es la comunicación asertiva. No es cualquier comunicación, tiene que ser una comunicación asertiva, donde el celular se deja a un lado y podamos mirarnos a la cara y conversar. Eso es necesario. También puede que este niño esté padeciendo de baja autoestima. De repente este niño tenga una baja autoestima. De repente lo han hecho sentir de menos en la institución o usted mismo como padre sin querer le ha bajado la autoestima. ¿Cómo le he bajado la autoestima? Cuando lo comparo y le digo, ¿cómo todos tus amiguitos pueden y tú por qué no? O cuando le digo, tú eres bruto. Usamos muchos esos términos. Y como lo decía mi apóstol, las palabras marcan más que los mismos golpes, porque eso queda aquí. Entonces el niño se va a la institución creyendo que es bruto, que no va a poder con el examen, que no lo va a poder lograr, y entonces ya no quiere ir a la institución. Como también puede que ese niño esté pasando un proceso de depresión. De repente ese niño tiene padres separados. O de repente ese niño ve que a sus amiguitos lo lleva a su papá y su mamá, y él se siente mal, y está pasando un proceso depresivo, pero en silencio, que no se lo comunica porque no hay una comunicación en el hogar. Como también puede que este niño se sienta que no se sabe comunicar. No es que no tengo la capacidad de comunicarme, porque a veces pasa que en las instituciones te hacen preguntas, bueno, fulanito, respóndeme tal pregunta, y este niño no tiene la capacidad de comunicarse, se siente cohibido y ya no quiero ir, porque entra el miedo en mí. Entonces, si usted o su hijo está pasando este proceso y usted no lo sabe canalizar, pues yo le invito a que usted busque ayuda.
lo más pronto posible, porque las conductas agresivas son muy peligrosas. Aleluya. Bueno, muchas gracias. Vamos a darle un aplauso. Ahora vamos a pedir a la licenciada Yolady Sivira. Le hacemos una pregunta a la licenciada, la que tiene derechito Andrés. Como adultos, padres y cuidadores, ¿cómo hacer para desintoxicarnos nosotros de las pantallas a fin de dar el ejemplo a nuestros niños y adolescentes? Qué bueno. Muy buenos días. Bueno, hay que comenzar clarificando que la Habla adicción fuerte. a las pantallas hoy en día se le llama nomofobia. Esta nomofobia se diagnostica cuando una persona dura más de 4 horas de forma continua en las pantallas. Muchos de nosotros, sin darnos cuenta, como bien explicaban las especialistas, pasamos un tiempo y se nos va el tiempo, y cuando vamos a ver, ay Dios mío, se me quemó la comida, no fui a hacer tal diligencia, y caemos en otro fenómeno de lo que es la procrastinación. Les invito a leer estos términos porque son temas boom de este tiempo que tenemos que conocer. Procrastinamos cuando empezamos a hacer algo y después terminamos haciendo otra cosa y terminamos haciendo otra cosa y se nos fue el día y no cumplimos nuestras metas. Una de las cosas que tenemos que hacer como adultos responsables es realizar una agenda y tener un checklist de nuestras actividades. Si nosotros comenzamos por ser personas organizadas, esto mismo lo van a modelar nuestros hijos. El ser organizados implica saber qué tiempo voy a usar y para qué voy a usar las redes sociales. Cuando nos levantamos, sabemos que siempre nos llega una antorcha de nuestro apóstol. Esta es nuestra parte de la vida devocional. Si tenemos un checklist, sabemos que lo primero que hacemos es orar, leer nuestra antorcha y hablar con Dios. Leemos nuestra palabra. Tenemos un orden en ese desglose del día. Luego nos ocupamos en lo que es nuestros estudios en cuanto a nuestros hijos, prepararlos para la escuela, llevarlos. Muchas veces la tardanza del horario de clases tiene que ver con esto, de que los niños, tanto ellos como los padres, utilizan en horas inadecuadas las pantallas. Yo comparto mucho la opinión de todos los especialistas, pero también comparto el de la profesora Sujei. De hecho, ella tenía a mi hijo con ella en lo que era Grandes Tareas, el programa Grandes Tareas. Y yo recuerdo todas las estrategias que ella usaba a través de lo que son las pantallas para el bienestar de los niños. Y ciertamente ellos aprenden a través de esto. Y no es el dejarlas de usar por completo, sino el usarlas de forma adecuada, empezando por nosotros. Una de las cosas que nos da indicio de que estamos iniciando lo que es la adicción a las pantallas es, número 1, el tiempo que estamos utilizándolas. Número 2, el estar inquietos cuando no tenemos el teléfono. Veo personas que por X o Y se va la luz y entran en un estado de angustia, de ansiedad. Dios mío, el teléfono. Se les olvida la cartera, no se devuelven. Se les olvida el muchacho, no se devuelven. Yo he visto hermanas que han dejado a sus niños en la iglesia y cuando llegan a la casa, ¿qué se recuerdan? Oye, hermana tal, déjate a tu niño en la iglesia. Normal, pero dejan el teléfono y eso es un desespero. ¿Dónde está el teléfono? ¿Dónde lo dejé? Porque estamos pendientes de la notificación, nos genera ansiedad cada vez que esa notificación llega y luego iniciamos lo que es la parte sobre todo del WhatsApp. El WhatsApp es un área del teléfono que nos quita bastante tiempo. ¿Por qué? Porque empezamos a ver lo que son los estados, cuando vamos a ver entramos en uno, entramos en otro y lo que esto nos genera es lo que nos tiene que dar esas alarmas. ¿Qué nos genera? ¿Qué sucede cuando estoy con el teléfono? Me siento tenso cuando estoy allí. Esto me está generando la ansiedad de ese me gusta. Porque ese me gusta es la fuente de todo. Las redes sociales crean adicción por ese me gusta que nos genera, digamos, esa afirmación de nosotros como personas. Entonces tenemos que fomentar estrategias para nosotros como padres, crecer en lo que es fomentar nuestra autoestima. ¿Quién somos realmente? No dependemos de un me gusta, de un teléfono. Dependemos de la vida real. Me llama la atención que a veces visitamos personas, a uno como pastor le sucede, y en ese contacto directo con la persona, la hora que lo visitaste, le estuvo mirando al teléfono. Pero tú te vas y luego esa persona te manda un mensaje y por X o Y, en mi caso sucede mucho, tiendo a no responder mucho los mensajes porque tengo un horario y utilizo el teléfono solo para lo que es necesario, se molestan con uno. Usted me ignoró, usted no me respondió el mensaje, me dejó en visto. Se vuelve un trauma el hecho de que nos dejen en visto, lo sentimos como una ofensa, le damos mucho peso a lo que es un emoticón, a lo que es algo que nos hicieron por ahí, sobre todo el en visto. Pero vas a la casa de ellos y te dejan en visto, en presencia. Entonces dejamos de disfrutar la presencia, lo real, lo palpable. Vamos a un concierto y estamos todo el concierto con el teléfono aquí. Pero vivimos el concierto, realmente lo disfrutamos.
Vamos a un lugar, en una comida, lo hablaban estos días el bendecido. Todos están en el teléfono. ¿Realmente se pasa ese tiempo de calidad? No. Entonces todo empieza con nosotros los padres. Debemos tratar de desintoxicarnos. Hay muchas estrategias. Empezamos por leer libros. Es una de las estrategias que podemos usar, pero leer libros en físico, porque el detalle es que hoy en día el teléfono nos brinda todo. La alarma es el teléfono. Ya desde antes de despertarnos, el primero es la alarma. No nos da ni tiempo de decir buenos días Espíritu Santo cuando ya la alarma entró a nuestra vida, irrumpió en nuestra vida y la apagamos y la volvemos a prender. Ahí tenemos el primer contacto con ella, las 5 veces que la apagamos. Luego vienen las notificaciones. Luego, si quiero saber qué día es hoy, abro el calendario en el teléfono. Si quiero hacer mi agenda diaria, aún la hago en el teléfono. Entonces el teléfono se vuelve una parte fundamental. Ponemos la música, colocamos allí y se vuelve una parte tan central de nuestra vida que perdemos la esencia de lo que es vivir el día a día con las personas y dar tiempo real de calidad. Leer es una de las formas que nos ayuda a alejarnos un poco de las redes sociales, pero leer libros físicos. Hoy en día se consiguen pocos libros en físico, pero debemos volver a esa parte, aparte de que nos activa funciones neuronales que no las activa el leer en el teléfono. También daña la vista el leer en el teléfono. Otras de las cosas que debemos practicar es el deporte. Así sean 30 minutos, una caminata, nos puede ayudar a desintoxicarnos del uso excesivo del celular. Otras de las cosas en cuanto a nuestros hijos es crear y desarrollar estrategias, como desarrollar juegos. Ayer me gustó mucho cuando llegué de hacer mis actividades, estaba el pastor Andrés con la niña, habían hecho un ludo entre los dos. La niña lo había pintado, había hecho monedas y estaba ella, te voy a ganar, y le volvía a ganar y se ponía brava cuando no le ganaba. Porque yo sé que él está tratando de usar esas estrategias. A él se le hace un poco más difícil separar a la niña del teléfono. En mi caso ella ve un poco más de firmeza en mí en cuanto a esto. Pero qué bonito cuando los padres nos abocamos y sabemos que el problema empieza en nosotros. Desde que estamos amamantando a los niños, porque los niños tienen el contacto con las pantallas. Porque desde que le damos la teta, estamos aquí con el teléfono. No hacemos contacto visual con el niño, sino que la teta, y estamos ahí, el muchacho en la teta. Mire, observe bien en los taxis cuando las madres amamantan. A veces el muchacho para allá y la teta, el niño dormido y la teta botando y la mamá. Uno se impresiona de ver este tipo de cosas. Vamos en la calle, métase en las redes sociales y vea la cantidad de caídas que se han dado por personas que van en la calle utilizando el celular. Caídas insólitas. Sorprendente los accidentes que han habido a través del uso excesivo del celular. Caminatas, lectura, hacer actividades extracurriculares, salir, conversar, tan fácil como conversar mirándonos a la cara. Cuando miramos a la cara podemos ver y observar problemas en nuestros hijos. Si no los miramos a la cara, ¿cómo observamos que en ellos está pasando algo? Entonces empezamos nosotros con el ejemplo, podemos aplicar cientos de estrategias para desintoxicarnos y, como bien lo dijimos, no es salir por completo. Yo cometí ese error en alguna vez, en tiempos aquellos que las redes sociales estaban muy convulsionadas por la parte política. Yo dije, no quiero nada con las redes y me desintoxiqué en seco. Y eliminé el teléfono. Y es más, oré para que se dañara el teléfono, se dañó, duré como 1 año que no usaba teléfono. Cuando volví fue duro para mí, porque todo a nivel educativo, a nivel de trabajo, a nivel social, se maneja también a través de las redes sociales. Entonces, los extremos siempre son dañinos para nosotros. Ok, estas son 2 preguntas relacionadas, licenciada. Dice, ¿qué estrategia podemos usar para que nuestros niños y adolescentes respondan adecuadamente al bullying? Y aquí hay una más específica que dice, ¿cómo hacer si mi hijo recibe bullying en el colegio por ser menor y muy aplicado e inteligente y los maestros y directivos no hacen nada al respecto? Y dice, ¿qué le digo a mi hijo que haga para protegerse o defenderse, ya que no puedo estar con él dentro de clase? Esto es muy importantísimo para mí. Ok, un tema muy importante en este tiempo, debemos clarificarle a nuestros hijos qué es el bullying y el acoso escolar. El bullying es un término anglosajón, pero nosotros le decimos aquí en Venezuela es acoso escolar. Sin embargo, el término acoso escolar creo que me limita el pensar que solo en la escuela él puede tener situaciones de acoso. No es solo en la escuela, el acoso se da también en el ámbito comunitario. Nuestros hijos juegan pelota, nuestros hijos van al parque y nosotros hemos visto muchas eventualidades alrededor. De hecho, aún en nuestros ámbitos donde hay niños
en las mismas zonas de campeones se puede presentar. Entonces, el acoso va mucho más allá de solo el ámbito escolar. El acoso se da desde el ámbito sexual, cuando se les habla de una manera inadecuada. El acoso también, hablamos del cyberbullying o del acoso desde las redes sociales, que es lo que nos presenta la película. En la película se ve el acoso desde el ámbito de las redes sociales con términos que los padres no manejaban y que se ven mucho hoy en día. Cuando una persona comienza a hacer burla a través de las redes sociales de una publicación, eso afecta psicológica y emocionalmente a la persona que lo experimenta. Así como nos emocionamos con ese me gusta, también nos afecta bastante los comentarios negativos. Ojalá las personas que hacen esto, porque no solo lo hacen los niños, también lo hacen los adultos, entendiéramos que el bullying no es solo cosa de niños, el bullying es cosa de adultos también. Porque cuando nosotros no tomamos en cuenta y somos ligeros en meternos en una publicación, en cuestionar y criticar, no sabemos la afectación psicológica que le estamos dando a la autoestima de esa persona que se esforzó por montar algo en una red social. Esto también, en estos días veía a Margarita Paso, que es una mujer que cómo se preocupa porque las personas crezcamos financieramente. Y era de mañana, estaba en su casa y ella hacía mucho esto. Y decía, bueno, mi meta es que todos ustedes crezcan, que se desarrollen, pero ella hacía esto, porque yo quiero que todos sean una bendición, porque yo sé que Dios los creó para cosas grandes. Y alguien en el comentario le puso, ¿tienes una enfermedad en que te estás tocando tanto el cabello? Y ella le puso, qué lamentable. Yo estoy por ti, le dijo a la persona. Y yo estoy preocupándome por tu bienestar. Mira cómo me estás cuestionando. Bueno, ya esto es algo que tú tienes que tratar contigo, le dijo ella. Y no le dio más respuesta. Pero a veces desde los adultos se modela la crítica. El bullying comienza en donde los niños lo ven desde casa. A veces ese tío que cuestiona al sobrino, esa tía que se mete con la nieta, que se mete con la sobrina, el abuelo que exige de más, y esas críticas y esas palabras, entonces los niños las reciben, luego van y lo hacen en la escuela. Algunas de las recomendaciones que podemos dar a los padres es que mantengan un contacto con sus hijos, en la parte de que los hijos tengan confianza de contarnos las situaciones que ellos viven. Siempre hablar del tema. El acoso escolar implica que alguien te busque golpear, hijo, implica que alguien te mande mensajes de forma amenazante, que alguien se meta en tus redes sociales, que clonen una red social para hablar en nombre tuyo. Eso es parte del acoso escolar, está penado por la ley. En Venezuela hay un movimiento actual en cuanto al acoso escolar, está penado por la ley. A partir de 14 años se pueden pagar de 5 a 10 años de privativa de libertad por hacer acoso. Entonces, una de las formas del acoso escolar es en la parte educativa, tener un contacto con nuestros hijos, que ellos tengan la sinceridad de decirnos. A veces las personas acosadas tienden a ocultar por vergüenza lo que les está pasando. Debemos abrirnos con ellos, explicarles qué es el acoso cuando te tratan de golpear, cuando alguien te dice algo inadecuado, cuando alguien te habla cosas de términos sexuales que no son correctas y cuando alguien se mete constantemente contigo. A veces lo hace el mejor amigo. Y a nuestros hijos hay que enseñarlos a percibir cuando, aún tu mejor amigo está acosándote. Número 2, tener buen contacto con los docentes. Yo siempre considero que hay que tener buena relación con los docentes de nuestros hijos. Lamento mucho a veces los casos que se ven en donde el niño le dice a la mamá, mamá, estoy saliendo mal porque la maestra me tiene rabia. Y el padre apoya esa opinión del niño. En los tiempos antes no era así. La maestra agarraba y le pegaba a uno, cosa que por supuesto la abolió nuestra alumna. Pero entonces la mamá en la casa le decía, la maestra te pegó, yo te remato. Pero esto era afirmando la credibilidad en ese docente. Hoy en día el niño dice, mamá, la maestra me tiene rabia, por eso yo no aprendo, por eso yo salgo mal. La mamá va e insulta a la maestra. He evidenciado con la maestra de mi niña de 7 años que varias veces ha tenido que cerrar el grupo porque la han ofendido públicamente en los grupos. Entonces, una de las cosas que tenemos que fomentar es una buena relación con el docente de nuestros hijos. Que cuando él nos diga algo, no nos sintamos que nos están juzgando. Que entendamos que por el bien de nuestros hijos traguemos grueso y entendamos que es por el bien de ellos, que ellos son los docentes, que ellos saben su trabajo y que nunca nos van a decir algo porque le tengan rabia a nuestros hijos. La comunicación con el docente nos ayuda a poder abordar estas situaciones. Por ejemplo, en la escuela donde está mi niña, uno de los niños, en una de las actividades que fuimos, cuando fui al baño, me dice, un niño ayer me robó el dinero que yo cargaba para la merienda y salió corriendo. Le comenté a la maestra y le dije ayer, la niña dice que pasó eso. Y otra niña comentó que en la semana también le pasó en la escuela. Le dije a la docente, bueno, vamos a tratar de hacer unas charlas. Estamos a la orden por parte de la iglesia. De repente usted no puede dictar esa charla, aunque pudiera hacerlo.
Porque como decía la profesora, somos mamá y papá, tenemos una experiencia. Pero también usted tiene como iglesia la alternativa de unos especialistas que pueden ir y nosotros podemos prestar el apoyo para que esa institución sea abordada en la temática del bullying y del acoso escolar. Porque cuando esto se empieza a tratar y a tratar y a tratar, disminuye, está comprobado que sí disminuye. Otra de las cosas es involucrar a nuestros hijos en amistades. A veces son niños muy solitarios en la escuela. En el Rafael Monasterio yo fui objeto de bullying porque siempre andaba sola. Lo bueno, perdón, lo bueno es a la pregunta puntual es que el personal directivo y el personal docente tienen responsabilidad, incluso penal. Claro. Incluso penal. O sea, si no hacen nada, entonces tú puedes acudir a una autoridad mayor. Exacto. Porque ellos tienen responsabilidad incluso penal. Claro. Han sacado profesores presos porque no hicieron nada en una denuncia que venía ya dándose y tienen responsabilidad penal. Claro. En este caso, el canal regular sería hablar con la docente, de la docente no manifestar ningún interés hacia esta problemática, entonces vamos a los directivos. Luego de los directivos, al ver que tampoco, porque a veces hay docentes muy temerosos de estas temáticas, entonces vamos a un ente regular, que en este caso es el Ministerio Público o el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, donde podemos denunciar no solo nosotros, sino también ellos. Muy bien, un aplauso pues a la licenciada Yolady. Vamos con la abogada Yesenia Justo. Vamos a hacerte 2 preguntas en una por el tiempo, ¿viste? Okay. Dice, ¿cómo contempla o qué contempla la responsabilidad de crianza en este tiempo? ¿Y cuáles son las medidas que para quienes no cumplen con su responsabilidad en la crianza? Buenos días, iglesia. Gracias por este privilegio de estar aquí. Y bueno, en concreto con la pregunta, la responsabilidad de crianza es un tema muy amplio. ¿Por qué? Porque desde que el niño está en nuestro vientre, como las madres que somos, las que tenemos hijos, se toma en cuenta esa responsabilidad que tenemos sobre ellos. Pero, ¿qué contempla? Según la ley, la LOPNA, Ley Orgánica de Protección de Niño, Niña y Adolescente, ¿qué contempla en cuanto el deber y el derecho que tenemos nosotros los padres sobre nuestros hijos? Ese derecho se desglosa, por así decirlo, en amar, custodiar, proteger y vigilar qué es lo que se está haciendo o qué está sucediendo en nuestros hijos. Desarrollo intelectual, profesional, integral, físico, moral, psicológico. Por eso les digo que la responsabilidad de crianza es un tema muy amplio. En cuanto a nuestra ley orgánica, artículo 358, lo pone como desde el punto de vista obligatorio, porque aquí en Venezuela no se nos obliga o no se nos limita la cantidad de hijos que nosotros podamos tener. Podamos tener 12, 15, los que vengan, que dicen por allí, pero tenemos que ser garantes de los derechos de nuestros hijos, sin vulnerarlos. Ahí entra también el artículo 32 y 32A de nuestra ley orgánica de protección del derecho al buen trato. Pero, ¿cuáles son las medidas que acarrea esta persona, este padre, esta madre, cuando no cumple, cuando se hace loco, cuando simplemente se va, se olvida porque ha pasado eso? No, es una realidad social. Hay otros temas que me voy del país y te dejo el niño y tú eres mi amiga y te dejo el más chiquitico y yo vengo dentro de 2 meses. Y me fui y resulta que pasan 3 años y ese niño está con una familia sustituta pero sin ningún acuerdo legal establecido por el Tribunal de Protección de Niño, Niña y Adolescente. Entonces, hay una medida que se debe de tomar. Ese niño tiene derecho a tener una identidad, una familia o estar en una escuela con alguien que legalmente lo represente. Entonces, no, el niño está siendo presentado por la amiga,
por o porque el tío y no tiene una colocación familiar, esta es una medida de protección. Entonces, la gente, lastimosamente, aquí en nuestro país, por falta de conocimiento, agarra a los muchachos como si fuera a agarrar una cartera. Y no, para eso estamos nosotros, los defensores de niños, niñas, adolescentes, que el Estado nos ha puesto en diferentes comunidades para ejercer una competencia. Estamos para asesorarlos a la comunidad como tal y poderlos ayudar. En este caso, una colocación familiar se tramita por el Tribunal de Protección como ente administrativo judicial encargado de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Pero nosotros los remitimos hasta allá. O en todo caso, cuando hay pérdida de custodia, ¿cómo pierde un padre, una madre la custodia de su hijo? Tiene que haber daño físico, puede haber sido golpes, violación sexual, entre otras cantidad de delitos que se puedan nombrar, hacer mención. Se remite ante el Consejo de Protección y automáticamente el Consejo de Protección ejerce una medida. Esta se llama medida de protección. Si es de quitar el muchacho, ellos tienen la competencia para hacerlo. Ay, me quitaron el niño porque es que esa gente sí es mala. No, eso tiene que haber un hecho, un motivo, el por qué y el para qué. Ellos están guardando a través de esa medida de protección el derecho, la integridad de ese niño. Ese niño pasa a un psicólogo y es valorado qué tan grave fue esa vulneración de derecho. Si fue una violación sexual, pues ya el forense lo determinará y ahí se hacen otras experticias. Pero igualmente se priva la patria de potestad de ese niño, de ese padre sobre ese niño. Ah, pero es que no, a mí me privaron la patria potestad y como ya me la privaron, entonces yo no tengo nada que ver con ese muchacho, porque resulta, hay casos así. Y no, se priva el derecho, más no el deber. Ahí entra lo que a veces vemos mucho que nos llega aquí en la Defensoría, la obligación de manutención. Eso es un derecho inalienable y no se puede revocar hasta que el niño cumpla su mayoría de edad y hasta los 25 años si está estudiando. Entonces, esas son unas de las medidas que acarrea pues, la persona cuando incumple su responsabilidad de crianza. Y para finalizar, en cuanto al tema que se está tratando, que son las redes sociales, es muy importante custodiar desde el punto de vista legal. ¿Por qué? Porque he sabido de casos, yo soy abogado en libre ejercicio y me encuentro allá en tribunales otro mundo. Allá he sabido de casos que por el teléfono, al ingresar al Facebook, supe de un caso que no es tan solo que el muchacho se va a quedar obsesionado o adicto al teléfono, sino que a través del Facebook es la plataforma más peligrosa para un adolescente utilizar, porque está el grooming, que los pedófilos esta plataforma es utilizada para las estafas y incluyen a los adolescentes sin querer en ese tipo de delitos. Y si el padre no pone cuidado, se ve envuelto el muchacho en un delito de hecho punible y hasta puede tener responsabilidad penal. Ay, pero es que es el muchacho. No, también papá y mamá, porque tú no ejerciste debidamente la responsabilidad de crianza. Bueno, Gracias. Un aplauso, hermano, qué bendición. En la serie tenemos, antes de presentar a la licenciada, a la abogada Neila Urbina, un muchachito de 13 años que comete un homicidio. Y en este país, bueno, es penado, porque a veces pensamos que, como es menor, paga el padre, algo así. A veces estamos como mal informados. Entonces la pregunta puntual es para la abogada Neila Urbina,
¿Cuáles son las sanciones legales a un chico cuando es menor de 12 años y comete un acto punible cuando es menor, pero también cuando ella es mayor de 12 años? En este caso, en Venezuela, voy a hablar de Venezuela. En este caso, en Venezuela, si el niño es menor de 14 años, no se le aplican sanciones penales, no tiene responsabilidad penal. ¿Por qué? Como lo explicó nuestra abogada Yosmaira, perdón, nuestra psicóloga Yosmaira, ya le llegué abogada. Nuestra psicóloga Yosmaira nos explicó que normalmente no alcanzan la madurez hasta los 20 años. Ahora, disculpe, perdón que interrumpa. ¿Y cómo yo he ido a cárceles donde echamos de 8 y 12 años? La ley, ¿Ah? Esas son entidades No, de atención. Entidades de atención. Ya le voy a explicar por qué. O sea, porque yo he ido y he visto chamos de 12 años. Entidades. ¿O no es así? Son entidades de entidades de atención. Exacto. Entonces, en este caso, como no alcanza la madurez, como no tiene la capacidad para responder ante un hecho punible, se le aplica una medida de protección. ¿Quién aplica esta medida de protección? El Consejo de Protección, para resguardarlo y para proteger sus derechos. Allí es donde interviene el equipo interdisciplinario para evaluar y averiguar y indagar qué fue lo que conllevó a que este niño cometiera este hecho. En el caso del niño de la serie del adolescente, el niño comete un hecho punible cuando se averigua. ¿Por qué? Por el exceso de las pantallas. Ahora bien, si el adolescente es mayor de 14 años y tiene menos de 18 años, sí se le aplica una sanción y sí tiene responsabilidad penal. ¿Quién aplica esta sanción? Un juez de protección. Este juez de protección, en conjunto o en trabajo con un equipo multidisciplinario de orientadores, de psicólogos, evalúan para ver cuál es la sanción adecuada al adolescente. Y estas sanciones son diferentes a las sanciones que se le aplican a los adultos. Netamente son sanciones pedagógicas y sanciones educativas. Vienen desde lo que es orientación al adolescente, servicio comunitario, aplicación de reglas de conducta, semilibertad y privación de la libertad. Privación de la libertad en caso de que el delito sea gravísimo. Normalmente al niño no se le priva de la libertad. Se trabaja con un equipo multidisciplinario, no es privado de la libertad. El adolescente a partir de los 14 y menos 18 años, sí. Aquí el Estado le da la oportunidad, como nos explica nuestra profesora Sujei, le da la oportunidad a la iglesia, a la comunidad, a ustedes, para que participen en la transformación de este adolescente y reinsertarlo en la sociedad. En este caso, por ejemplo, la fundación tiene el programa Renacer. Este programa Renacer se puede ver como un programa de prevención del delito para trabajar con el niño y con el adolescente y transformar este niño o rescatarlo, rescatar este hombre para un ser que sea un hombre y un ser para el mañana. Muy bien. Bueno, un aplauso, aleluya. Gracias, doctora, abogada. Y vamos a escuchar ahora al instructor Keyson Carrillo. Vamos a hacer las dos preguntas de una vez. La primera, ¿qué consecuencias puede traer a nuestros hijos estar tanto tiempo en las pantallas y por ende el sedentarismo, ¿no? Y la otra dice, ¿por qué el ejercicio físico es lo más recomendado como estrategia para la salud mental? Buenos días, iglesia. Gracias por la invitación y para mí es un honor estar en este día con este panel de expertos. Y esto es una prueba de que la iglesia ataca todas las áreas, porque estamos hablando de un tema de suma importancia. Aunque yo no soy padre, soy tío y soy un tío muy amoroso. Y por eso yo creo que este tema nos importa a quienes son padres y a quienes no somos padres también. Antes de responder la pregunta, yo soy muy visual. Mi método de aprendizaje es visual y yo tenía una imagen desde que empezó el año 2025, que Neighbor, si la puedes colocar allí, la de los países, la otra imagen. Esta imagen la tengo desde el 2025 porque esto fue un regalo que nos hizo la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, Venezuela quizás no gane en muchas cosas, pero vamos ganando
en esto y somos parte de los 5 países más obesos de América Latina y vamos en el ranking allí con un 30.8%, ¿verdad? Está Uruguay con un 23%, está Chile con un 29.1%, Argentina con un 29.4%, Venezuela va ahí guerreando con un 30.8% y México con un 32.8%. Ah, los mexicanos son... Sí, esto lo puede investigar, iglesia, usted en la página oficial de la Organización Mundial de la Salud, que en todos los años, en el mes de enero, saca por continentes este comunicado. Esto que nos genere a nosotros una alerta importante y un trabajo y que nos haga entrar en conciencia de un trabajo que tenemos que hacer nosotros como adultos, pero en estos censos también están incluidos niños, adolescentes, adultos, incluso adultos mayores. Entonces, si queremos revertir esto, iglesia, queda de nuestra parte y de nuestra parte enseñarle a la futura generación sobre la importancia de lo que es la actividad física y de las actividades, como dijo la licenciada Yosmaira, extraordinarias o extracurriculares. Entonces, con respecto a la pregunta, es de suma importancia lo que es el ejercicio físico y hablo en base a eso, aunque yo creo que estoy en representación de todas las actividades como extras, como el arte, como la música, como el ejercicio físico que desvíe un poquito o algo la atención o el vicio que se causa hoy en día hacia las pantallas. Y las pantallas es dispositivos móviles, computadoras, televisión, videojuegos. En el 2010, la empresa Nintendo lanzó al mercado algo muy innovador, que era la consola Wii. ¿Ok? La consola Wii intentó sustituir todas las actividades que los niños o los jóvenes o las personas en general hacían en la vida real, sustituirlo por algo virtual. Entonces esa consola consistía en que tenías un sensor de movimiento en un control para que tú pudieras jugar tenis, béisbol, boxeo. Eso lo puedes investigar. Eso no funcionó, eso quebró a los años. Esa consola no volvió a salir al mercado porque no puedes sustituir algo virtual por algo real. Entonces, la mayoría de los jóvenes y adolescentes hoy en día están sustituyendo lo virtual por lo real. Prefieren estar jugando los diferentes juegos de moda, no sé cómo se llaman, y pasan horas y horas y horas en las pantallas. Cuando nuestra generación, bueno, hablo por mi caso, que tengo 34 años, crecimos jugando 0 contra Pulsero 0, Loco Tocando, La Era, el Loco Escondido, Túnel, nos metíamos golpes ahí en las calles y hacíamos deporte, pero desarrollábamos valencias físicas que no podemos desarrollar estando en una pantalla. Y que me corrija aquí el instructor de fútbol. Hay valencias físicas que sola y única y exclusivamente se desarrollan con la actividad o con el ejercicio físico, de ninguna otra manera. Por ejemplo, la velocidad, la coordinación, la resistencia, son valencias físicas importantes que desarrollamos con el ejercicio. Llámese deporte, incluso llámese cualquier actividad como las que mencioné ahorita, el arte, la creatividad, no se desarrolla con las pantallas. Y es algo que podemos ver porque he visto con mis propios ojos niños y adolescentes que no pueden caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Aunque, como dijo la licenciada Diosagni, hacemos multitareas en los teléfonos y en los dispositivos móviles, pero en la vida real hay niños que les cuesta literalmente caminar y mascar chicle. O hacen una cosa o hacen otra. Eso se debe a la falta del ejercicio en las valencias que ya mencioné, que solamente las vas a ejercitar con la actividad física, con el deporte y con el ejercicio. Entonces creo que es de suma importancia para lo que es la salud mental el incluir como padres, como representantes o nosotros como adultos fomentar lo que es la actividad física, el deporte. Por eso es que la iglesia ofrece las diferentes academias dirigidas por profesionales para lo mismo y que nosotros como adultos incentivemos eso. Los que no tenemos hijos apoyemos esas ideas, los que tienen hijos incluyan a los niños en cualquier actividad que les ayude. Y quiero contar un testimonio rapidito antes de terminar que presencié hace 2 días. Yo estaba en la barbería cortándome el pelo y un señor de 80 años iba saliendo ya, había pagado y el vidrio, como es transparente, chocó con el vidrio, se dio un golpe y yo pensé que se iba a morir ese señor. Me levanté, lo ayudé y había unos jóvenes de 14, 15 años donde no paraban de reír. No paraban de reír. Y ahí yo me volteé y dije,
chamo, ¿se puede ser el abuelo tuyo? No te rías. No, que si es mi abuelo igual me río, me dijo. Yo me quedé impresionado, ayudé al Señor, lo ayudamos a salir. Yo ahí entendí que otra razón importante que está afectando en la mente de los chamos ahorita es la falta de empatía debido a los dispositivos, a la información que tienen, a la información que ven, a los juegos que están utilizando. Y yo dije, en mi generación eso no hubiese pasado, nunca. 15 años, 14 años, nunca nos íbamos a reír de un señor de 80 años con un golpe como el que se dio. Y habían unos niños de esa edad, aproximadamente 5, y los 5 se reían, pero se reían a carcajada. El dueño de la barbería también intervino y les dijo sus cosas. Y los chamitos después ofrecieron disculpas. Pero yo dije, listo, o sea, ya aquí no hay nada que hacer. Lo dije primero, pero después dije sí. Más bien todo lo contrario, hay muchísimo que hacer y eso nos corresponde a nosotros como adultos y como personas que podemos fomentar este tipo de cosas para evitar eso. Entonces, esa es la respuesta y bueno, muchísimas gracias, iglesia. Oye, excelente. Metan a los niños en deporte y en actividades extraordinarias. Excelente. ¿Y qué nos puede agregar allí Venezuela? Colombia, Barranquilla. Buenos días. Gracias por la invitación y para mí es un honor también estar acá. Y también un honor el hecho de participar en esta visión de nuestro apóstol y en nuestra iglesia MCM, que son las academias deportivas. Tienes razón lo que estás hablando. ¿Por qué? Por lo siguiente, para reforzar un poco eso. Las cualidades físicas, la valencia física, se van trabajando en los niños, jóvenes y adolescentes. Pero más que todo, encima de eso, debe haber una motivación para trabajarla. Nosotros tenemos que erigirnos como motivador a todos esos niños, jóvenes y adolescentes que hoy en día tienen tantos factores de familias disfuncionales. Yo pienso que la psicología deportiva es muy importante. Yo pienso que el trabajo en equipo, el mejor equipo que se puede formar es el representante y el entrenador. Porque es reforzar los valores que en esas casas, en esos hogares, le están inculcando. Que muchas veces de eso, vamos a estar bien a tiempo real, carecen de esos mismos valores. Entonces el trabajo de nosotros, mi apóstol, es bastante fuerte en ese sentido, porque tenemos que romper todos esos paradigmas, tenemos que empezar a formar al muchacho, tenemos que animarlo, tenemos que pregonar la palabra, utilizar esta academia como plataforma para fortalecerlos en la palabra de Dios. Instruye al niño en el camino y cuando sea viejo no se apartará de él. Cuando tú captas la atención de ellos, como están hablando ellos allí, porque la importancia es captar la atención de esos muchachos. Yo ayer perdí un juego, pero no por perderlo. Estaba en un juego sub-12, sub-14, sub-16 y sub-18. Ninguno, porque hay aspectos técnicos, sin caer tanto en tecnicismo, de por ejemplo en una marcación en el fútbol sala, mi apóstol. Entonces estaban carentes pues, de la concentración, del enfoque, de determinar lo que realmente se quiere. Cuando tú instruyes al niño y le dices vamos hacia esta meta, hacia este enfoque, tú te encargas como entrenador motivacional, un coach motivacional para poder lograrlo. Vamos a trabajar estas cualidades físicas, estas valencias, la rapidez, la velocidad, la resistencia. Vamos hacia allá, esta es nuestra meta. Eso va formando en el muchacho una internalización, un ánimo que obviamente va a influir pues, en lograr esos objetivos. Nosotros tenemos un papel muy importante como entrenador, tenemos un rol muy importante, difícil pero no imposible, para que nosotros esos niños lo armemos de motivación, de entusiasmo, de alegría, para poder lograr esas metas que tú le estás inculcando a ellos para lograr esos objetivos. Obviamente eso va a coadyuvar a su formación integral, en su formación formal, aunque no sean jugadores de fútbol o de otro tipo de deporte, pero lo va a formar para ser buenos ciudadanos, hombres de Dios, hombres de bien. Oye, hermano, vamos a ponernos sobre nuestros pies, le brindamos un gran aplauso a este panel. Vamos a darle un aplauso de 1 minuto, hermano, de verdad, orgulloso de tenerlo, de poder contar con su apoyo, con su orientación. Que Dios los bendiga, que les abra camino, puerta grande y espaciosa. Aleluya, que puedan seguir siendo canal de bendición, pueden ir bajando. Vamos, bríndenle un aplauso mientras ellos bajan a su asiento. Denle un gran aplauso, de verdad. Qué orgulloso. La semana que viene hacemos el panel con los ex malandros. Para que no se me sientan mal. Qué bendición, hermano. De verdad, mire, muy contento. Yo quiero que usted se regocije con nosotros. Esto es apenas un abreboca, porque la semana que viene yo le prometo que le vamos a hacer entrega a todos de un tríptico
con todas las actividades extracurriculares que ya MCM está liderando. Por ejemplo, con fútbol sala, ¿cuáles son los días que podemos traer chamos a entrenar fútbol? ¿Cuáles son los días con David? Ahí está mi hermano David, que es un preocupado siempre por esta área en la parte de básquet. Amén. ¿Cómo podemos hacer nosotros para meterlos en pequeños Mozart, en la academia de inglés que va a empezar dentro de poco? Porque cada día vamos a crear más y más actividades extracurriculares. El béisbol con nuestro hermano Jesús Morales. O sea, cada día crear más actividades para que cada día nuestros hijos tengan alternativas, y no solo nuestros hijos, sino nuestras comunidades. Amén. Denle un aplauso al Señor por eso. Levante sus diezmos y su ofrenda, pues diga: gracias, Señor, por la provisión. Gracias por nuestra iglesia. Gracias por cada una de estas áreas, Señor. Oh Dios, sigue ayudándonos a expandirlas, a consolidarlas, a solidificarlas, Señor. Multiplica nuestros diezmos y ofrendas. Aleluya. Y derrama tu gloria en el nombre de Jesús. Vamos pasando a tomar nuestros diezmos y ofrendas. Y Padre, gracias, Señor. Realmente gracias por la preocupación y la ocupación en la iglesia por este tema. Oramos por nuestros hijos, las que están encintas, las que están embarazadas, las que tienen niños pequeños, niños, adolescentes, jóvenes, para que venga del cielo sabiduría para la educación y la crianza de los hijos. Creemos que el libro de libros para educar hijos es la Biblia, Señor. Es la palabra de Dios. Es una palabra que no pasa de moda. El cielo y la tierra pasan, pero tu palabra jamás pasará. Derrama tu gloria, Señor, y bendice nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos y nuestras futuras generaciones. Que sean un pilar y una respuesta en este tiempo, Señor, para nuestra sociedad, para nuestras comunidades, y que podamos ser canal de bendición, Señor, canal de bendición en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, levante su mano. Cubro con la sangre del Cordero a todas las familias de la iglesia, a toda la familia, a los hijos y a las hijas, a los nietos y a las nietas, a los bisnietos, Señor. Cubro a la familia con la sangre del Cordero. Guárdales, protégeles, bendíceles, prospérales en todo lo que hagan, en todo lo que emprendan, con mucha salud, así como prospera su alma. En el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice: amén, amén y amén. Aleluya. Vamos creciendo al servir a los demás.